Buenas noches, formalmente ya hemos iniciado nuestra grabación. El objetivo de esta clase en el día de hoy, de este encuentro, es poder ver los diferentes tipos de presupuesto. Estamos trabajando el módulo número 3 y vamos a darle una chequeada a las dos primeras actividades de este módulo. Yo he visto ya sus trabajos, sus foros, muchos lo han escrito, les felicito, lo han hecho de una manera muy efectiva. Ahora vamos a iniciar con nuestra frase del día de hoy. Álvaro. Bueno, buenas noches a todos. La frase dice, los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Esto, a mi entender, a lo que pude leer, nos quiere decir que los obstáculos no son más aquellos que trabas, o vamos a ponerlo así, son piedras en el camino que nosotros vamos, o sea, mientras vamos en nuestros caminos, cuando ponemos nuestras metas fijas, siempre van a haber obstáculos, pero no podemos dejar que por los obstáculos o las adversidades nos detengan o nos tronchen nuestro camino, porque debemos tener siempre una meta firme para poder alcanzar nuestro objetivo y al final poder alcanzar las metas deseadas. ¿Es cuanto? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar la frase? Sí, Esmeralda. Ok, buenas noches. Esto significa que cuando trate en tus objetivos, es fácil perder la confianza y enfocarte en los problemas o miedos que pueden seguir. Al desviarte la atención de lo que realmente debes lograr, puedes comenzar a verlo como algo abrumador, como algo que Se cortó la llamada Esmeralda, pero muchas gracias. Bien. Yo he visto de ustedes que han hecho muchos los foros, pero me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué ustedes entienden por presupuesto? Vamos a ver. ¿Qué entienden por presupuesto? Buscando, ¿Sí? Hubo alguien que abrió su micrófono e inició, una dama. Ok, Álvaro. Bueno, yo entiendo por presupuesto. Presupuesto viene siendo la estimación o la estimación, podría decirse, los bienes de una empresa, o mejor dicho, el presupuesto lo que viene siendo es como vamos a decirlo así, como bueno, estimación exactamente de que hace la empresa por un tiempo indeterminado, ya sea para determinar el futuro de la empresa, ya sea para los gastos, los costos. Bueno, ahora mismo no me sale la palabra y eso que lo dije bien en el foro, pero no es más que, o sea, el presupuesto lo que viene siendo más es como o sea, un proyecto, una estimación de los gastos que tiene la empresa en un determinado tiempo, más o menos. Eso es lo que más o menos al momento ahora mismo me llega a la cabeza. Muy bien. Esmeralda. escucha. ¿Se escucha? Un presupuesto es un plan que detalla los ingresos y gastos esperados de una persona, empresa o entidad durante un periodo específico, generalmente un mes o un año. Muy bien. ¿Se escuchó? Jensi. Me gustó mucho, si se escuchó Esmeralda, me gustó mucho algo que dijiste de un periodo específico.
Casi siempre los presupuestos, así mismo, lo hacemos por periodo, aunque hacemos un presupuesto global general, entonces se va midiendo, pero eso lo vamos a ver ahora, más o menos. Jensi. Maestra, como decía Esmeralda, entiendo que un presupuesto es como un plan financiero que detalla cómo se asignarán, cómo se administrarán los recursos económicos durante un tiempo específico, tal cual decía Esmeralda. Excelente. ¿Quién me queda? Miguelina y luego Elizabeth. Con Elizabeth terminamos. Ok, ¿me escucha, maestra? Sí, le escuchamos. Ok, un presupuesto viene siendo también una herramienta de planificación financiera que proyecta los ingresos y gastos esperados de una entidad, ya sea una empresa, un gobierno o una persona, durante un periodo específico de tiempo. La elaboración de un presupuesto permite también prever la situación económica futura, asignar recursos de manera eficiente y establecer metas financieras. Un presupuesto es bastante importante en varios aspectos. Por ejemplo, la planificación y control financiera ayuda a anticipar los ingresos y gastos, permitiendo así a las organizaciones y personas tomar decisiones informadas y controlar sus finanzas de una manera efectiva. También una asignación de recursos facilita la distribución adecuada de recursos financieros y diferentes áreas o proyectos, asegurando así que se prioricen las necesidades y objetivos más importantes. También una medición y desempeño proporciona una base para comparar los resultados reales con lo que con las proyecciones y permitiendo evaluar también y desempeñar un desempeño financiero y hacer ajuste cuando sea necesario. También se puede prever una prevención de deuda al prever los gastos y ajustar los ingresos. Se puede evitar déficits y la acumulación de deudas no planeadas, no planificadas. También hay un cumplimiento de objetivo, que ayuda a establecer y alcanzar metas financieras a corto plazo, a largo plazo también, y promoviendo la sostenibilidad, el crecimiento económico. Muy En bien, conclusión, Miguelina, muchas gracias. Ok. Muy bien, excelente. Algo que dijo Miguelina, y es muy importante, es sobre la proyección que deben hacer las empresas, tanto sobre sus ingresos como sus gastos. O sea, una empresa tiene que proyectar una estimación de cuánto va a ingresar. Antes de Lion, que tiene la mano levantada, tenía la mano levantada Elizabeth. ¿Está por ahí Elizabeth? Sí, sí, maestra. Okay. Un presupuesto es una herramienta de planeación que expresa un término financiero o monetario, las operaciones y recursos que forman parte de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Excelente. Es importante que las empresas tengan presupuesto. Es importante esto. ¿Quién me dice? Sí. Claro. Sí, es importante. Dígame. Ya puedo levantar mano para lo de presupuesto. Ya, bueno. No, Buenas noches para todos. Yo soy la que te tenía que dar la palabra. Sí.
Bueno, buenas noches para todos los que acabaron de llegar. Estamos definiendo lo que es la palabra presupuesto. Entiendo que puede tener algunas distintas definiciones. La palabra presupuesto es, como dijeron mis compañeros, exactamente todo eso. Ya lo que yo voy a decir es agregar algo muy breve. Presupuesto, en mi entender, a mí me llega la palabra presupuesto, por ejemplo, lo primero que me llega a la mente es dinero. Bueno, este es mi presupuesto, por poner un ejemplo. Pero para decirlo con unas palabras como muy coloquial y breve, que no sea tan largo y que sea coloquial, que sea muy entendible, yo diría que presupuesto es simplemente hacer un plan, sentarse a planear algo en el futuro y llevarlo a dinero. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron. Ahora vamos a ver algunas definiciones y entre todos vamos a socializar algunas ideas del presupuesto. Podemos decir que un presupuesto representa el medio que tiene un negocio para coordinar debidamente sus recursos. Para esto se deberá contar con un sistema presupuestal que funcionará un instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los recursos. Este sistema debe contar con el control, que es el que genera la coordinación interna de esfuerzos. El sistema presupuestal provee un cuadro integral de las operaciones como un todo. Algo muy importante de lo que acabo de leer es, y en las finanzas son justamente para eso. La contabilidad, ustedes saben que es analítica. Y nosotros llevamos, como decimos generalmente, los numeritos, no es para encasillar los números, sino para nosotros hacer análisis, tomar decisiones, controlar, pero sobre todo para hacer eficientes los recursos que posee la empresa o institución y hasta en el caso personal, uno mismo. Eficientizar los recursos con lo que contamos. ¿Quién me da un ejemplo de eficientizar los recursos? Vamos a ver. ¿Quién me da un ejemplo de eficientizar los recursos? Las que son amas de casa saben muy bien cómo se puede eficientizar. A veces cuando ya tú no tienes mucha compra en la casa y cómo uno se la ingenia para eficientizar eso. Pero aquí estamos hablando de empresa. Un ejemplo, ¿cómo podemos eficientizar los recursos? Vamos a ver, un valiente. O sea, que eso viene siendo como economizar. No necesariamente economizar, sino eficientizar. Claro que tiene que ver con la economía. Esmeralda. Ok, esto quiere decir como uno utilizar los recursos disponibles de manera efectiva y productiva posible, minimizando desperdicios y maximizando los resultados. Tenemos algunos ejemplos: el agua, energía, implementar un sistema de iluminación, 4 bombillas, tratar de reducir el consumo energético. Muy bien, Esmeralda. Muy bien, aunque se cortaba la llamada, pero te pudimos entender. Miguelina. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Okay. Dice Esmeralda que su internet está malo. Sí, Esmeralda, puedes cerrar tu micrófono. Y Jensi también, puede cerrar el micrófono. Me escucho ya, maestra. Yo le hacía la pregunta. Sí, me escucha. Un ejemplo de qué quiere decir eficientizar los recursos. Esmeralda dio un ejemplo muy válido. Vamos a escucharla a Miguelina. En el uso de recursos implica maximizar los resultados obtenidos con la menor cantidad de insumo posible. Por ejemplo, puede ser que una empresa manufacturera
que adopta un enfoque de producción ajustada, por ejemplo, ¿qué le digo? Puedo presentar un desglose minimizando desperdicio, implementar procesos para identificar e eliminar desperdicio en la producción, como el exceso de inventario, tiempos de espera, defectos y sobreproducción. También optimización del uso de energía, utilizar maquinaria y equipos energéticamente eficiente, además de aprovechar fuentes de energía renovable como sea posible. También automatizar y automatización y tecnología, es decir, incorporar tecnologías de automatización para aumentar la precisión y reducir los errores, lo que ahorra tiempo y materiales. Muy bien. También puede ser la capacitación del personal, invertir en la formación de los empleados para mejorar sus habilidades y eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Tengo más argumentos, pero lo dejo hasta acá. Sí, muy bien. Muchas gracias, Miguelina y Esmeralda. Dieron unos ejemplos muy puntuales. Son muchas las cosas que se pueden hacer para eficientizar los recursos. Por eso siempre hay que tener el conocimiento, la voluntad y las estrategias para nosotros poder eficientizar los recursos en una institución, en una empresa y también nosotros mismos en la casa. Ustedes apuntaron algo importante, el desperdicio, el despilfarro. Como decía Lion, eso se refiere a economizar. Tiene que ver con economizar, pero no todo es economizar. ¿Por qué les digo que no todo es economizar? Porque a veces en las empresas, cuando suceden cosas, lo primero que pensamos es en recortar gastos, reducir gastos, empleomanía, pero no siempre esto es la mejor opción, porque a veces se necesita también el personal. Entonces tú tienes un contraste. Necesito el personal para poder sacar toda la producción, pero estoy siendo ineficiente. Entonces hay que buscar siempre las estrategias, las formas. Yo recuerdo trabajando, no le voy a decir específicamente los años, porque hace mucho. Yo trabajando en una empresa de zona franca, empresa textil, hubo una guerra por donde se cultiva el algodón, no la recuerdo bien, pero sí recuerdo el caso en que las telas se dispararon a raíz de esa guerra. Y, y ya usted sabe, estaba el juidero, ¿por qué? Porque los costos de una vez se disparan. Y entonces, ¿qué se hace ahí? En este caso, yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa que fabricaba camisas, pantalones, y se modificaron, se trabajó con los diseños, se modificaron algunos diseños que conllevaran a la reducción de la utilización de la materia prima principal, que era la tela. Y de hecho, ese fue un momento en que vino de moda los pantalones tubitos, que vinieron de moda y se han quedado. Los que tenemos un poquito más de años o somos un poquito más grandes, como dicen los mexicanos, pues sabemos que los pantalones antes, en la parte de la pierna, eran bastante holgados. Teníamos la moda de los pachucos y eso, aunque ahora han vuelto, pero de ahí vino la moda de los tubitos ante ese inconveniente. ¿Para qué? Todo siempre buscando la eficientizar lo que tenemos y así reducir los costos. Bien, dice aquí que la gerencia
tiene una importancia del presupuesto, encargada de gestionar y administrar los recursos económicos y materiales de una empresa en función del dominio de las informaciones que maneja cada área del negocio, cuyo fin se refleja en la maximización de la rentabilidad y las utilidades. Para esto debe aumentar y controlar las ganancias logradas por la empresa a través de medidas como la eliminación de gastos innecesarios, entre otros. Fíjense que lo que yo acabo de leer, ustedes me lo explicaron de una manera muy llana y muy entendible. Voy a hacer una pausa para preguntarles si tienen algún aporte, inquietud, alguna pregunta. Si no tienen pregunta, vamos a alguien que me ayude a leer sobre la importancia de los presupuestos. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Déjame llamarlo yo. Keila, ayúdeme, por favor. Sí. Los presupuestos son herramientas importantes en la planificación y gestión financiera de una organización. La clave radica en que es fundamental para una planificación efectiva. El control, la toma de decisiones, evaluación del rendimiento y comunicación en una organización. Su uso adecuado puede contribuir significativamente al éxito financiero de una empresa. Muy bien. Vamos a ver, eso se entendió porque es lo mismo que hemos hablado. Jane, si me puede leer, por favor. Sí, maestra. Bueno, veo un poquito borroso. Si lo pudiera poner un poquito más grande, porque la parte donde dice, exacto. Ahí está bien. Sí. Planificación efectiva. Permiten a las organizaciones planificar sus actividades futuras, estableciendo objetivos financieros y fijando límites de gasto. Esto permite a las empresas asignar recursos de manera más efectiva y prever situaciones adversas. Muy bien. Ya ustedes vieron la importancia de la planificación en todo, ¿eh? Aquí estamos mirando algunas de las funciones administrativas. Continúa, por favor. Control. Permite a las organizaciones controlar sus gastos y mantener un seguimiento de su rendimiento financiero. Al establecer presupuestos para distintas áreas o proyectos, se pueden identificar desviaciones en el gasto y tomar medidas correctivas a tiempo. Muy bien. Déjelo ahí. Alguien me está levantando la mano. Lion, ¿alguna pregunta o tiene algún aporte? No era para continuar leyendo la otra parte cuando ya terminara. Ok, continúe. Toma de decisiones. Vale. Toma de decisiones. Proporcionan información relevante para la... Déjame explicarlo, que no lo veo. Okay, proporcionan información relevante para la toma de decisiones. Al tener una visión clara de los recursos disponibles, se pueden tomar decisiones informadas sobre inversiones, contrataciones y otros aspectos importantes. Muy bien. Evaluación del rendimiento y comunicación, me lo va a leer Claribel, por favor. Sí, maestra, buenas noches. Evaluación del rendimiento. Permiten a las organizaciones evaluar sus rendimientos financieros y compararlo con los objetivos establecidos. Esto permite identificar áreas de mejora y tomar medidas para mejorar la eficiencia. Muy bien. Comunicación. Comunicación.
pueden ser utilizados para comunicar los objetivos y prioridades de la organización a los distintos miembros del equipo. Esto ayuda a alinear los esfuerzos de las organizaciones y trabajar hacia un objetivo común. Muchas gracias. Vamos a comentar un poquito sobre esto que hemos leído. Las empresas deben tener sus objetivos claros y definidos. ¿Qué quieren y hacia dónde quieren llegar? ¿Qué se quiere lograr? Esos objetivos estratégicos pueden ser a largo plazo y también de esos objetivos a largo plazo se desprenden unos objetivos a corto plazo. Las empresas deben dar ese adecuado seguimiento de sus objetivos y para eso tienen que realizar una planificación efectiva, tienen que controlar y después que cuando están controlando tienen que verificar para hacer la toma de decisiones. Por eso es importante el control, y la evaluación. ¿Por qué? Muy bien. Una empresa no puede estar desarrollado al azar a lo que pueda venir. Por eso ustedes ven que las empresas hacen sus planificaciones, sus objetivos y lo van midiendo, lo van controlando. Pero para ello también utilizan esta valiosa herramienta que es el presupuesto. Por eso, y al igual que en nuestra vida personal, no podemos tener los recursos al azar. Y mezclo lo personal porque la primera empresa que usted debe saber lidiar es la de su casa. Entonces, cuando tú no te sabes administrar adecuadamente en tu casa, tampoco vas a poder administrar tu empresa. Porque desde que tiene el dinero, de una vez le busca un egreso, una salida. ¿Qué nos permite esta herramienta del presupuesto? Controlar esa salida. Porque si tenemos presupuestado que los egresos son para esto, para compras, entonces ya tú no puedes estar creando y diseñando egresos por tu propia voluntad. Eso pasa con el presupuesto de nosotros, de nuestro salario, en el caso de las personas que trabajan con salario fijo y de las que no trabajan con salario fijo también tienen un estimado de ingreso. Hay personas jóvenes que desde que les llega el dinero a la mano, les pica el dinero, les pica como que no lo pueden retener y de una vez se diseñan, se inventan, comprar cosas, crean necesidades que no la tienen. Pero eso mismo pasa en las empresas. Y por eso esta estrategia de presupuesto es tan importante, porque todo lo que se va a realizar debe estar pautado bajo un marco de planificación. ¿Algún aporte con relación a lo que acabamos de leer? Eliezer, David, Álvaro. David como que no está conectado aquí. Vamos a ver. Por aquí estoy. ¿Algún aporte sobre eso que acabamos de leer? No realmente, pero un aporte que yo diría sobre los 5 puntos que están en pantalla es que me llama la atención la evaluación de rendimiento porque permite saber qué tan bien va una producción, el funcionamiento, la administración. O sea, permite saber si la empresa está haciendo lo que tiene que hacer o va por mal camino y así tomar ajustes para poder arreglar. Excelente, David. Te quería quedar con eso guardado, así mismo es. Esa es una parte importantísima, la evaluación de rendimiento, no solamente en la empresa, ante cualquier actividad que estemos realizando, tenemos que ir midiendo y evaluando, porque lo que no se mide, no sabemos cómo vamos. Tú no puedes tomar decisiones y no podemos mejorarlo. Hay que medirlo. ¿Saben por qué, jóvenes? Hay que medirlo.
porque también dentro del presupuesto surgen imprevistos y por eso tenemos que hacer la previsión adecuada. Aquí tenemos en pantalla me gusta mucho este like. Dice objetivos de los presupuestos. Previsión, planificación, organización y coordinación, dirección y control. Aquí tenemos los que estudian administración de empresas. Saben que esa es la base de una empresa. Bajo la previsión está estimar todos los elementos necesarios para la elaboración y ejecución del presupuesto. Dentro de la planificación, sistematizar todas las actividades de la empresa, atendiendo a los objetivos y a la organización de la misma, con objeto de establecer metas alcanzables. ¿Por qué decimos metas alcanzables? Porque dentro de una organización, las metas que se proponen deben ser realistas, deben ser alcanzables, aunque generalmente hay organizaciones que ponen unas metas muy altas, pero ¿por qué deben ser alcanzables? Porque en el momento en que se establezcan metas que tal vez sean no muy reales, entonces dentro de la misma organización, dentro de la empresa, pueden haber muchas frustraciones y entonces más que un bienestar, se va a hacer algo difícil, algo frustrante, porque pusimos metas muy inalcanzables. También tenemos dentro de la organización y coordinación establecer la estructura técnica y humana, sus relaciones entre los distintos niveles y actividades para lograr la máxima eficiencia de acuerdo con los planes elaborados por la dirección general. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que tenemos que tener en cuenta la estructura técnica y humana, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere cuando mencionamos esa estructura técnica y humana? ¿A qué se refiere, jóvenes? ¿Quién me puede decir? Dígame, se me fueron de ahí, están haciendo la cena por ahí. Álvaro se ríe. Yo no lo siento. Vamos a ver. ¿Por qué las organizaciones tienen que tener esa estructura tanto técnica pero también humana? Porque vamos a ver. No tienen que buscar en Google, ¿eh? Pueden decirlo con sus propias palabras, lo que ustedes entiendan. Bueno, maestra, a mi entender es tanto técnica como humana, es que tanto para llevarse a cabo cualquier actividad en una empresa basada en un presupuesto o no presupuesto, tanto es necesario la persona humana como lo técnico que vienen siendo las maquinarias y demás. Es lo que yo logro entender. Así mismo es, jóvenes. Así mismo es. La parte humana no podemos dejar pasar por alto. No la podemos dejar de vista. Por eso es importante el liderazgo en los diferentes departamentos. En una institución, en una empresa, ningún departamento debe estar aislado de los objetivos propuestos por esa empresa, por esa institución. ¿Estamos claros en eso? Por eso dice determinar la forma en que deben desarrollarse armónicamente todas las actividades de la empresa para que exista equilibrio entre ellas y entre los departamentos y secciones. Repito, ningún departamento, ninguna sección
dentro de la empresa debe trabajar como un ente aislado, sino como un conjunto para poder lograr los objetivos deseados. Y por eso la dirección tiene un papel importante, que es la de ejecutar los planes y la supervisión de acuerdo con los lineamientos establecidos. Y como ya lo vimos ahorita, el control, establecer formas y registros que permitan comparar el presupuesto con los resultados reales, con base en el análisis de diferencias. La toma de decisiones será el objetivo final de la implantación de la técnica presupuestal. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Las empresas, las organizaciones hacen un presupuesto, pero al final de un periodo, al final de, por ejemplo, que estamos corriendo en una empresa que esté produciendo, estamos corriendo 3 lotes, se presupuestó esto para la producción de esos lotes. Es importante, pero cuando termine la producción debemos controlar y verificar qué tan cerca estuvo lo presupuestado con lo que realmente sucedió en la organización. Recuerden que un presupuesto es justamente eso, una estimación, pero no va a ser la realidad. En la medida en que se tengan esos datos históricos, se tenga el control, pues entonces vamos a ser tal vez mucho más exactos en nuestro presupuesto en un determinado periodo de elaboración. Pero hay que tomar en cuenta que dentro del presupuesto también vienen algunas otras fases y ciclos que lo vamos a seguir mirando. Dentro del presupuesto pueden haber, ¿cómo se dice eso? Imprevistos, cosas con las que no se contaba al momento de la planeación. Entonces hay que hacerle frente también. Y por eso el presupuesto hay que ir monitoreándolo, porque tenemos que ir realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las actividades o a los eventos que vayan surgiendo. Jóvenes, pregunta. He hablado mucho en el día de hoy, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o un aporte? Por aquí vemos el ciclo presupuestario, que dice que es el proceso mediante el cual se planifican, se elaboran, se ejecutan, se controlan y se evalúan los presupuestos de una organización. Una parte importante, es un proceso continuo que se lleva a cabo en cada periodo presupuestario. Cada una de las fases del ciclo presupuestario es importante para lograr una planificación financiera efectiva y una gestión financiera adecuada en una organización. Entonces, ya estas fases la vimos ahorita. Es importante que se vean ahí, pero ya nosotros la vimos, que es la planificación, elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. Tengo una mano levantada, Keila. Maestra, el presupuesto, una pregunta me surge. ¿El presupuesto realmente es para todas las empresas o simplemente hay empresas que es imposible llevar un presupuesto? O sea, una curiosidad me dio a mí con esa pregunta. Generalmente todas las empresas deben establecer un presupuesto. Este puede ser a corto plazo o a largo plazo. Hay empresas que por su naturaleza prefieren hacer presupuestos a corto plazo, pero deben llevar un presupuesto. Por ejemplo, en tu empresa, en la empresa hay empresas familiares que no llevan presupuesto. Hay que ser honesto, ¿eh? Pero no por eso se quiere decir que no deban llevar. Lo que pasa es que esta es una herramienta que tal vez necesita de mucho que hacer,
de más personal en el caso de las empresas familiares y entonces tienden a no llevarlo. Pero fíjate que aunque no lo lleven como PC, presupuesto PC, casi siempre dentro de las empresas usted sabe más o menos qué se va a estimar de nómina, porque usted debe hacer una estimación de su nómina. Incluso en empresas, porque hay empresas que realmente, efectivamente, como usted dice, no llevan presupuesto. Pero incluso cuando la nómina tiene variaciones, cuando esos costos fijos tienen variaciones, esos de una vez se, se ponen al chequeo, qué es lo que está pasando. Eso es parte como de ese monitoreo. ¿Por qué? Porque aunque no llevan un presupuesto en libro, un presupuesto PC, dentro de su cabeza sí lo llevan ese presupuesto. Bueno, y estiman que para este mes de nómina, fíjate que en algunas empresas cuando se dispara el recibo de la luz, de una vez dice, ¿qué fue lo que pasó? Y tú dices, bueno, no llevan un presupuesto, pero se tiene como esa estimación de qué tanto se paga de luz en esta empresa. No sé si pude responder tu pregunta, Keila. Sí, sí, le iba a preguntar, sí, estoy satisfecha, pero le iba a preguntar, entonces, usted mencionaba que hay empresas que no llevan presupuesto, más o menos pudiera darnos un ejemplo. Bueno, no, empresas familiares, pequeñas, generalmente no tienen tantas herramientas de planificación de sus actividades. A eso es que me refiero. A eso es que me refiero. Ok, gracias. Sí, porque estamos hablando aquí en grandes corporaciones, no se pueden dar ese lujo. Incluso esas grandes corporaciones, hasta que no, dicen, no, es que eso no se incluyó en el presupuesto de este trimestre. Y algunos eventos lo posponen para otro periodo en que sí lo puedan incluir dentro del presupuesto. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Son válidos los aportes, ¿eh? Con relación a la pregunta que hizo Keila, que es muy buena. Keila, ¿tú crees que todo lo que estamos aquí ahora mismo, que habemos 17 personas en plataforma, ¿verdad? ¿Tú crees que todos llevamos un presupuesto de nuestros ingresos y nuestros gastos? Yo creo que no. Siempre habrá un gran porcentaje que no tiene una planificación, que prefieren vivir el día a día Así por la mismo, razón que sea. así mismo hay empresas. Incluso hay empresas que no proyectan sus ventas. No tienen una proyección estimada de lo que deben vender con relación a los costos que tienen dentro de la empresa. Y esto que yo acabo de decir, de el presupuesto que uno debe tener contra sus ingresos y contra sus gastos, parece que esto pudiera ser lejos, pero no es lejos, ¿eh? Cuando usted se pone a escribir lo que usted gasta, usted dice, pero venga acá, yo estoy gastando más que lo que gano. Por eso ustedes tienen una actividad ahí que ya hubo una persona que me la subió muy bonita. Creo que fue Esmeralda que me subió esa actividad muy linda. No estoy claro, pero creo que fue ella. Y ella hizo un análisis a sí mismo sobre un presupuesto personal que se pide ahí. Ella no lo hizo personal, pero sí lo hizo un poco ficticio. Y dentro del presupuesto, el ingreso está muy cerquita de todos los egresos. Y entonces en eso tenemos que tener control porque no dejamos un margen para nada.
Entonces, siempre dentro de los presupuestos se debe dejar un margen. Los expertos dicen que debemos dejar un margen de por lo menos un 10% para ahorro en el plano personal. Que eso en Dominicana no se cumple porque lo primero que decimos nosotros es, pero ¿y qué es lo que yo voy a ahorrar si apenas me alcanza para comer? Y eso es mentira. Apenas no alcanza para comer. Cuando usted tiene ese hábito verdaderamente de ahorro, algo usted ahorra. Lo que pasa es que a veces tenemos consumos innecesarios que no van acorde con el estilo de vida que nosotros debemos tener de acuerdo a nuestro presupuesto. Esmeralda me levantó la mano. Dígame. Sí, maestra, que es así, que muchas veces decimos, no, yo no puedo ahorrar porque yo tengo que comprarme unos tenis, yo tengo que salir el fin de semana, yo tengo que hacer eso, y nunca tenemos nada guardado. Entonces trabajamos para estar cansados. Yo en mi lugar, yo era así, yo no me perdía una fiesta un fin de semana, compraba ropa todos los fines de semana. Desde que yo me dejé de eso, he ahorrado mucho dinero. Muy bien. Dice Saldaña que él ahorra mucho. Tengo un profesor de la maestría que él nos decía que no es solamente ahorrar, que debemos saber invertir. Pero miren, yo le voy a decir una cosa, es muy penoso, y se lo digo de corazón, es muy penoso que a veces uno trabajando lo llama a su papá, a su mamá, mira, mi hijo, me enfermé, o tú lo visitas, te enfermaste, y tú no puedas tomarle la receta a tu viejo, que quizá no tenga el recurso, tú no puedas tomarle la receta y para tú comprarle su medicamento o lo tienes en un hospital en un momento dado, porque tú no tienes a veces ni 2,000 pesos que tú digas de dónde lo voy a buscar. Porque somos a veces tan esforzados, me voy a incluir yo, nos vamos a incluir todos, lo vamos a decir a modo global, que hasta las tarjetas de crédito que uno tiene, la tiene siempre llena, porque vivimos en una sociedad consumista, pero estamos aquí en presupuesto, no en finanzas personales. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió esa parte? Miren aquí algunas ventajas y limitaciones de los presupuestos. Dentro de la ventaja tenemos obtención de mejores resultados, conocimiento de la disponibilidad de recursos, contribuye a la toma de decisiones, guía o focaliza la gestión a partir de los recursos disponibles. Dentro de las desventajas de un presupuesto tenemos la base de su elaboración es la estimación. El control presupuestal puede fallar por exceso de confianza. Su implementación y funcionamiento necesita tiempo. Es lo que comentaba Keila con relación a tu pregunta. Y la presión de los datos depende del juicio y experiencia de quienes lo formularon. Por eso yo les decía ahorita que casi siempre las empresas para hacer su presupuesto se manejan a través del historial financiero que han tenido. ¿Alguna pregunta? Miren aquí, este material yo se lo mandé, creo que empezando la semana o la semana pasada, se lo mandé al chat porque no lo tiene la plataforma. Dice que el manual presupuestario es la presentación en forma escrita de las políticas, procedimientos, propósitos y funcionamiento del presupuesto, así como del personal responsable del control de las operaciones y de la información que se debe obtener como el resultado de su implantación y ejecución. Ahí tenemos el contenido de un manual presupuestario, la introducción, política, cronograma,
evaluación y mejora. Por aquí tenemos el control del presupuesto, la importancia de este instrumento, responsabilidad en la preparación del presupuesto. Los presupuestos pueden ser aquí del sector público, sector privado, organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro utilizan mucho esta herramienta porque generalmente trabajan por proyectos. Cuando trabajan por proyectos, limitan los recursos que le llegan a trabajar en base a ese presupuesto de ese proyecto. Lo mismo el sector público también se ve limitado también por los recursos recaudados. Vemos algunos principios del presupuesto y rol de la gerencia frente a la decisión. Todo esto que yo le he pasado ya lo hemos visto dentro de las primeras slides. Ya esto sería más para que ustedes profundicen un poquito más con este material. Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, aporte? Yo no he visto a Erika. Erika no ha podido entrar. Qué raro, porque ella fue la primera que preguntó por la reunión. No la he visto. Ninguna pregunta. Me gustaría entonces pasar a compartir. Yo estoy aquí, profe. Ah, pero yo no te veo aquí. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que estoy un poquito mala de la garganta. Pero no te reflejo ni siquiera tu nombre aquí. ¿Es Sí, verdad? ya te vi, ya te vi. Sí. Ah, lo que pasa es que tengo la gripe, profe. Pues yo le dije a ustedes al principio que eso no es gripe, ya ustedes saben. Está bien. Tienen que tratarse, no se contenten solamente con que la tengan. Tienen que tratarse. Mire, yo tengo por aquí, le voy a compartir la primera actividad. Le compartí la de una compañera que la hizo y a mí me encantó ese trabajo realmente. Me gustó mucho cómo lo hizo. Mírenlo aquí. Tienen que llenar esta parte. Miren cómo ella lo hizo, muy bonito. Esa es una compañera de ustedes que está en esta reunión y ya subió su actividad. Mírenlo aquí. Aquí tenemos los ingresos. Eso es un presupuesto personal. Es una plantilla sencilla. Usted la puede modificar de acuerdo a sus egresos. Aquí lo que te presenta son los ingresos. Dentro de los ingresos está el salario, las comisiones. Aquí hay una casilla de venta que para este caso no le veo el lugar. Y el total de ingresos. ¿Por qué no? El total de ingresos? Venta puede ser que tú bueno, vamos a dejarlo ahí porque es un presupuesto personal y no lo vamos a mezclar. Las personas que tienen negocio y trabajan por cuenta propia, es importante que también dentro de su cuenta propia se pongan un salario que va a ser como parte del gasto de su pequeño emprendimiento, pero tienen que ponerse un pequeño salario o un salario. Este presupuesto cuenta, por ejemplo, con un salario de 40,000 en comisiones. Ustedes saben que hay empleados que le dan comisiones, pues se estima lo que ustedes esperan tener. Es importante que dentro del presupuesto familiar no se haga, en la base de las comisiones, no se carguen tantos gastos, porque ustedes saben que las comisiones son fluctuantes, pueden subir como bajar, es mejor buscar como una media. Para este caso dice que tiene un total de ingresos de 43,800. Miren aquí como ella llenó en gastos varios, vamos a decir 3,500, puso un diezmo, alquiler de la casa, que lo vi que lo puso muy alto, porque una persona que gane 40,000 pesos, si es esa persona sola, esa persona sola,
y pague un alquiler. Una pregunta. Sí, le escucho. A ver si entiendo. Eso uno pone ahí el salario y la tarea sirve para uno poner los gastos que vaya a hacer. Los gastos que uno vaya a poner. Veo que dice supermercado, energía eléctrica. Uno vaya a calcular como ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias, Lion. Exactamente. Los egresos que usted está teniendo. Maestra, una pregunta. Sí. No tengo el espacio donde subir la tarea. ¿Cómo que no tiene el espacio? De donde mismo usted la descargó es el mismo espacio que la va a subir. No se entendió, Miguelina. Miguelina. Hola. Bien, vamos a continuar con la actividad. Es así como pregunté, era así. Sí, así mismo, Lion. Es lo mismo. Vemos, voy a rectificar. Por aquí tenemos el total de ingresos y por aquí voy a tener como el total de gastos o el total de egresos. Fíjense que para esta actividad el total de ingresos y el total de egresos está muy parecido. ¿Quién me dice cuál es la variación que tiene? ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y los gastos? O los egresos, para llamarle así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo calcula? ¿Cuál es la Maestra, 1.150 pesos la diferencia. Exactamente, esa es la diferencia. 1.150 pesos. Esa no se va a poder ahorrar mucho, no, maestra. No, entonces, cuando se le dice, la actividad dice, comente un breve análisis de su situación presupuestaria o desacuerdo a los resultados de su presupuesto personal. Esto es como una actividad para que usted se integre a realizar y se anime a realizar un presupuesto personal. ¿Qué análisis podríamos hacer en ese presupuesto? Una persona que no sea la que la hizo, ¿qué me puede decir? ¿Qué le puede escribir en un análisis ahí? En ese presupuesto personal. Jensi, Yuleisi, la he tenido muy callada, Marianela. Estamos por aquí, maestra. Sí, pero está muy calladita. ¿Qué le pasa? Vamos a ver. Maestra, bueno, yo sugeriría bajar un poco el gasto de alquiler, porque basado en su presupuesto, creo que como el 30% que se debe destinar al alquiler, si no me equivoco, del ingreso total. Así es. Para que pueda obtener un poquito más de libertad y que cualquier imprevisto, porque si esos son los gastos fijos, cualquier imprevisto de enfermedades o cualquier cosa que suceda, no habría cómo cubrirla. Muy bien. Esto es un ejemplo, La persona que lo hizo a un modo de ejemplo, pero siempre es importante tener ese conocimiento, Así mismo como dijo Jensi, desde que yo lo vi, yo dije, wow, pero esa persona no tomó en cuenta, o sea, no se tomó en cuenta que tiene una pareja. Si somos en familia, si somos pareja, esposo, yo no debo hacer un presupuesto yo personal, porque se supone que vamos a hacer un presupuesto familiar, ¿de acuerdo? Miguelina, ¿qué análisis usted le haría a ese presupuesto? Digo, si era eso lo que iba a decir, vamos a ver.
Miguelina me levantó la mano y le cedí la palabra. Tiene que abrir su micrófono. La mano se levantó, se levantaría Ok, sola. no hay No, problema, no pasa pero nada. igual hago la... No se escucha, Miguelina. Maestra, sabe que no puedo hablar más alto porque estoy en mi trabajo. Pero no, yo desconocía que usted estaba laborando, Miguelina. Perdón. Sí, soy enfermera geriátrica. Perdón. Bueno, yo de antemano le notifico que yo hice el mío algo ficticio, no lo hice real, pero mi sugerencia, mi análisis es que para yo tener un poquito de libertad financiera debo de bajar, reducir un poco los gastos. Muy bien, excelente. Miren aquí el análisis que hizo su compañera, lo tomé de ejemplo. Mira, fue Esmeralda, así mismo es. Tengo memoria todavía. Dice, la persona se encuentra en un punto medio alto de gastos, más de un 95%. Ya su salario, lo que no le alcanza para tener un ahorro o una reserva en caso de emergencia. A este le restan 1.150, poco monto para cualquier eventualidad. Ese es un análisis que se le hizo a ese presupuesto. Tal como ustedes dijeron, así, eso es lo que se pide en esa actividad, que ustedes hagan un presupuesto y analicen, porque recuerden que la contabilidad es analítica. Deben realizar siempre un análisis. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? ¿No? ¿Ningún comentario? Esta otra actividad se la voy a presentar, porque ya la pueden ir haciendo también. No sé si la pueden ver. No, no la podían ver. Ok. Esta es la segunda actividad que ustedes tienen en su plataforma. Ya esta es un poquito más destinada a la empresa. Dice, la empresa exportadora de frutas Dominicano Soy tiene el siguiente presupuesto de ventas correspondiente al periodo de enero-abril 2018. El 15% de las ventas de cada mes son en efectivo y el 85% son a crédito. Determinar el presupuesto de los montos por las ventas del trimestre y del segundo presupuesto que demuestre los valores de las ventas en efectivo y los valores cobrados. Antes de yo continuar con esta actividad, es preciso decirle que las empresas manufactureras, como ya le dije en clase anterior, generalmente hacen su proyección y hacen su planificación de las ventas. Como son productoras, ellos ya hacen la planificación que vamos. ¿Por qué de la venta? Porque elaboran el producto para venderlo. Entonces ya tienen dentro de su fabricación planificado por lo menos los 6 primeros meses del año. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? Claro está que a veces dejan márgenes para clientes que vengan así imprevistos, pero generalmente todo eso va dentro de un plan. Por eso pueden hacer también esa planificación tan esperada de las ventas. No así algunas empresas que tienen sus ventas llevadas al día a día, pero aún las empresas que tienen ventas por el día a día tratan de mantener, de acuerdo a su histórico, niveles en sus ventas. En ese tipo de empresas como los supermercados y esto, toman como referencia los meses de años anteriores, o sea, lo toman por época. Ustedes saben que hay empresas que, dependiendo la época, sus ventas van a ser mayores. Por ejemplo, las empresas de supermercado, de tienda, ferretería, todo eso, en diciembre se elevan las ventas. No así otro tipo de empresas. Entonces, hay empresas que por temporadas, por época, el Día de la Madre, el Día de los Padres,
sus ventas se disparan. Entonces, el control para ese mes o para ese trimestre que tenga el mes del Día de las Madres se va a comparar en ventas de años anteriores y entonces a raíz de eso podemos realizar proyecciones. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a darle una chequeadita a esta actividad. Si tienen alguna pregunta, miren aquí, ya les seguía comentando, el 85% son a crédito. Determinar el presupuesto de los montos por las ventas del trimestre. Y el segundo presupuesto que demuestra los valores de la venta en efectivo y los valores cobrados. Tengo una mano levantada, puede abrir el micrófono. Yo con mi curiosidad, profe. Una pregunta. Hacer presupuestar las ventas, ¿no puede llegar a ser eso una herramienta de ¿cómo le digo? Cortar la visión de la empresa? O sea, me explico la pregunta. Por ejemplo, yo conozco negocios que si ellos dijeron que van a vender 50 empanadas venden y hicieran a la hora que lo vendieron se acabó. Y son buenísimas, o un picapollo, y tú dices, pero ¿por qué no está abierto? Si todavía está ahora hay gente en la calle. Entonces, como que de ahí me surge la pregunta, si no limita la visión. Si no limita la expansión, fíjate que lo hacen de acuerdo a alguna política que ellos entiendan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú has ido a negocios, esos que venden comida, y tú dices, ese pollo fue amanecido, o ese pollo tiene como 2 días y lo recalentaron. Hay empresas que se cuidan de eso. Claro está. Todo eso va a depender de acuerdo a las políticas, los objetivos, la visión, el servicio que se tenga de ese negocio. Estoy de acuerdo contigo, porque a veces tú vas a un negocio buscando algo de comida y te dicen, no, ya no hay. Tú vas a las 2 de la tarde, esos negocios de comida, bueno, que no son tan así como los negocios establecidos, y te dicen, no, ya no hay. Tú vas buscando una yuca con pollo y te dicen, no, lo vamos a poner ahora. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, porque tal vez ellos estimaron lo que ellos entienden que puede vender, pero ese domingo era domingo quincena, o ese sábado era sábado de quincena. Todos esos factores lo tiene en cuenta la empresa. Eso es verdad. Lo que Keila quiere decir es que tú puedes cerrar tus ingresos cuando lo limita, los estima. Se puede ver dentro de ese punto de vista. Pero yo te decía que, por ejemplo, empresas que son de manufactura, ellos proyectan esto. Yo trabajé, por ejemplo, en una empresa que ellos planificábamos los primeros 6 meses, pero de repente viene un cliente importante que no lo teníamos en la compañía, pero viene por referencia de otro cliente, y entonces ahí hay que sentarse a rediseñar porque no queremos perder venta, no queremos perder ingresos. Recuerdo que nos sucedió en época del último trimestre, una empresa textil. Las empresas textiles tienen su temporada alta a partir de agosto, septiembre, agosto y septiembre empieza el pico de la temporada alta de las empresas textiles. Y en esa empresa, que aunque estaba bajo el régimen de zona franca, bajo la ley de zona franca, pero no era dentro del parque de zona franca, sino que tenía ese porcentaje de poder conseguir clientes, nos llegó un cliente muy bueno, pero solamente quería coser con nosotros, que nosotros le hiciéramos en la temporada octubre-diciembre. X cantidad de productos.
Y cuando hablábamos ahorita del presupuesto que tenía que ver con la parte técnica humana, me recordó ese suceso, porque entonces hubo que reunirse con el personal, porque la gerencia valoró, los gerentes, los que saben de costura, valoró que esa producción se podía hacer con el personal que teníamos sin contratar más personal, solamente trabajando 2 horas extra en el día. Si el personal estaba de acuerdo, entonces se iban a hacer los ajustes de lugar. Y así se hizo, el personal estuvo de acuerdo, entonces, pero no, ni perdimos la producción de ese trimestre, los beneficios que iban a incorporarse con esto, pero tampoco se tuvo que integrar personal nuevo. Ustedes saben que lleva un costo de manufactura, de prestaciones laborales, y había que liquidarlo entonces a los 3 meses, diciembre, más la seguridad social que se le adicione, etcétera, etcétera. Pero lo que tú dices es así, Keila. Siempre hay que sopesar una cosa con la otra, sin poner limitantes. Recuerden que los presupuestos son estimaciones. ¿Alguna pregunta más o algún otro aporte? Si no hay más preguntas, vamos a hacer un primer ejemplo acá. Esta plantilla se llena sola, es fácil de hacer. Simplemente vamos a ver cómo presupuestamos las ventas de un periodo. Dice que en enero se proyectan vender 50,000. Se van a recaudar de esas ventas en efectivo el 85%. Yo lo voy a hacer con una formulita. Voy a poner que es la venta en enero es igual a 50,000 por el 85%. Miren ahí cómo me da aquí el presupuesto de la cobranza. Y aquí hago lo mismo. Pero por el 15%. Estos son ejemplos, ¿eh? ¿Por qué así? Porque dice que la empresa exportadora de frutas dominicana Soy tiene el siguiente presupuesto de venta, correspondiente al periodo de enero a abril. El 15% de las ventas de cada mes son en efectivo. Es al revés. El 15% de las ventas de cada mes son en efectivo y el 85% son a crédito. Determinar el presupuesto de los montos por las ventas del trimestre y el segundo presupuesto que demuestre los valores de las ventas en efectivo y los valores cobrados. Entonces lo hicimos al revés, ¿cierto, jóvenes? Hola. Sí, maestra, el mandato está al revés. Sí, lo hicimos al revés, ¿verdad que sí? Y a crédito tiene que ser 85. 85. Niña, sal rápido de ahí. Ambuchosa, coño, que tú no te habías bañado. Muévete. Entonces debe de invertirlo en el otro cuadro a la izquierda, donde dice venta en efectivo 85, venta a crédito 15%. Entonces, ¿dónde dice? A la izquierda, la primera columna a la izquierda, cambiar donde dice venta de efectivo
ponerle el 15% y no el 85% como está escrito. Ah, ok. Recuerden que ustedes lo deben cambiar en su plantilla. El 15% y aquí ventas a crédito, el 85%. Recuerden que lo deben cambiar, ¿de acuerdo? Y así lo van a hacer con todo. La cobranza se lo va a dar ya porque tiene una fórmula hecha ahí. Ustedes la van verificando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta. Vayan trabajándome todo en la plataforma. Para el jueves vamos a explicar la última actividad. Voy a presentar la plataforma en este momento, pero vamos a parar la grabación para que se quede ahí con el video, con la actividad.